Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La sumisión de las iglesias a sus pastores, una obediencia bíblica y el gobierno bíblico del pastorado, por Andrew Fuller. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 13:17. Introducción. Creo que es inusual que los ministros, en sus labores ordinarias, hablen a menudo sobre las obligaciones de su pueblo hacia ellos. Probablemente sienten que en un tema como ese podrían ser sospechosos de egoísmo, y si su pueblo se deja llevar por esa sospecha, por justas y apropiadas que sean las amonestaciones, solo serán de poca utilidad y podrían obrar en su contra. Tampoco es este un tema que un hombre humilde y santo elegiría ordinariamente, incluso si no hubiera peligro de que fuera malinterpretado. Preferiría inspirar en su pueblo el amor de Cristo y el amor de los unos a los otros, con la esperanza de que, si esto prevaleciera, los obligaría a hacer lo que fuera apropiado para él. Sin embargo, de esto no se sigue que este aspecto del deber cristiano nunca deba ser el centro de atención. La gloria de Dios, el éxito de la Iglesia y la ventaja espiritual de los individuos están todos involucrados en él. Nadie podría renunciar con más vehemencia a una arrogación inapropiada de poder para sí mismo que el apóstol Pablo. En muchos casos no insistió en la autoridad que Cristo le había dado. Sin embargo, cuando se dirige a las iglesias en nombre de otros, insiste uniformemente en el trato que los miembros privados deben a sus pastores, así como en otros deberes relativos. A esto puedo añadir que, si hay un momento en el que una exhortación sobre este tema sería especialmente apropiada, es cuando se solemniza públicamente la relación entre el pastor y el pueblo. Por lo tanto, procederé a explicar y hacer cumplir la exhortación que les he leído en el texto. Procederé a explicar y hacer cumplir la exhortación que les he leído en el texto. En primer lugar, la naturaleza de esta presentación. Tratemos de determinar cuáles son la obediencia y la sumisión que se requieren de una iglesia hacia su pastor. Los mismos términos gobernar, obedecer y someterse pueden resultar irritantes para algunos, y es cierto que ha habido grandes abusos de estas cosas. Se ha ejercido una gran dominación sacerdotal en el nombre de Cristo. Sin embargo, debe haber gobierno en la Iglesia de Cristo, así como en otras sociedades. Sin esto, no sería un cuerpo que crece hacia aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, sino un número de huesos dispersos. O, si todos aspiraran a gobernar y guiar, la pregunta del apóstol sería aplicable aquí. Si todo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Pero ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. 1 Corintios 12, 17 al 18. Los ministros cristianos son llamados supervisores, ya que tienen la supervisión del rebaño y la dirección principal de sus asuntos. Sin embargo, la Iglesia de Cristo no está sujeta a un gobierno despótico. A los ministros se les prohíbe enseñorearse de la heredad de Dios. Véase 1 de Pedro 5:3. El poder que les fue dado a ellos y a todos los demás oficiales, ordinarios o extraordinarios, era para edificación y no para destrucción. Hay tres cosas que son necesarias para que la autoridad de un pastor sea legítima e inobjetable, a saber, 1. Que sea elegido libremente por la Iglesia. 2. Que la norma por la cual gobierna no sea su propia voluntad, sino la voluntad de Cristo. Y 3. Que las cosas que insta a los demás sean igualmente vinculantes para él mismo. En primer lugar, es necesario que vuestro pastor sea elegido libremente por vosotros para su sagrado oficio. Si os hubiera sido impuesto por alguna autoridad humana, en contra
o sin vuestro consentimiento, no podría probar con las Escrituras que estabais obligados a obedecerle o someteros a él. Si alguien objetara que los pastores son presentados como dones de Dios y como los que el Espíritu Santo ha puesto como supervisores, yo debería responder: es cierto, pero el Espíritu Santo realiza esta obra, no inmediatamente, sino mediatamente, inclinando los corazones de su pueblo a elegirlos. Nadie, en verdad, pretende que se haga inmediatamente. La elección humana está involucrada en todos los casos, y la única cuestión es si es por elección del pueblo o por uno o más que eligen en su nombre. Las iglesias primitivas elegían a sus propios oficiales. Los apóstoles los ordenaban, pero era por sufragio del pueblo. El poder de elección estaba en el pueblo y con ellos continuó durante las épocas más puras de la iglesia. Si los primeros pastores hubieran sido elegidos por los apóstoles, también habrían tenido el derecho de rechazarlos o silenciarlos, según lo requiriera la ocasión. Pero cuando surgieron falsos maestros entre los corintios y los gálatas, no encontramos que estas iglesias, ni siquiera la parte más pura de ellas, pidieran al apóstol, sino el apóstol a ellas, que los destituyera. Los falsos maestros de la iglesia primitiva buscaban el favor del pueblo y despreciaban a los apóstoles. Esta es una prueba irrebatible para todo aquel que esté familiarizado con la naturaleza humana, de que los poderes de elección y rechazo estaban en el pueblo. Si su pastor, repito, les hubiera sido impuesto por alguna autoridad humana, en contra o sin su propio consentimiento, no podría probar con las Escrituras que ustedes estaban obligados a obedecerlo o someterse a él. Pero no es así. Ustedes lo han oído y lo han conocido. Y, a partir de la observación de su espíritu y conducta y de la experiencia de las ventajas de su ministerio, lo han elegido para que los vigile en el Señor. En segundo lugar, la regla a la que se os exige obediencia y sujeción no es su voluntad, sino la voluntad de Cristo. Los pastores son para una iglesia lo que los poderes ejecutivos o magistrados de un país libre son para el Estado, los órganos de la ley. La sumisión a ellos es sumisión a la ley. Si vuestro pastor enseña cualquier otra doctrina o inculca otros deberes que los que Cristo ha dejado registrados, no le obedezcáis. Pero cuando insiste en esto, es peligroso que le resistáis, porque al resistirle, resistís a aquel que lo envió. Es en este sentido como enseñar la verdad divina y hacer cumplir los mandamientos divinos, que los siervos de Dios han sido investidos con autoridad divina en todas las épocas. De los hijos de Leví se dijo: enseñarán a Jacob tus juicios y a Israel tu ley. Y sobre esta base se añadió: bendice, oh Jehová, su hacienda, y acepta la obra de sus manos. Hiere en los lomos a los que se levantan contra él, y a los que lo aborrecen, para que no vuelvan a levantarse. Deuteronomio 33:11. Aquí yace el pecado de Coré y su compañía, de Elimas el mago y de Alejandro el calderero. Cada uno de ellos se opuso a Dios al oponerse a los siervos de Dios en la ejecución apropiada de su obra, y atrajeron sobre sí mismos el más severo de los juicios. En tercer lugar, las cosas que os exhorta son igualmente vinculantes para él mismo. Cuando os muestra el único nombre dado bajo el cielo, entre los hombres, por el cual podéis ser salvos, Hechos 4:12, y os manda, bajo pena de condenación eterna, que no lo descuidéis, recordad que su propia alma también está en juego. Es cierto que hay quienes imponen a los hombres cargas pesadas, difíciles de llevar, que ni ellos mismos quieren poner ni un dedo en ellas. Pero estos no son mandamientos de Cristo. En lugar de ser mandamientos de Cristo que no son gravosos, excepto para los impíos, son meras tradiciones humanas. Pero incluso si lo fueran, la conducta inconsistente de los ministros no los eximiría ni a ellos ni a vosotros de la obligación.
Si os impusiéramos la voluntad de Cristo mientras nosotros mismos la descuidáramos, ¡ay de nosotros! Sin embargo, esto recaería sobre nuestras propias cabezas. Si somos malvados, despójenos de nuestro cargo. Pero, mientras estemos en él, no permitamos que la palabra del Señor sea descuidada por nuestra causa. Permítanme señalar algunos detalles, hermanos, en los cuales es su deber e interés obedecer a aquel a quien han elegido para gobernarlos y someterse a él. En cuanto a su ministerio público, no eviten hablar con franqueza desde el púlpito. Confío en que el buen sentido, así como el temor de Dios, preservarán a su pastor de tratar reflexiones personales o cualquier cosa que tenga la intención de ofender. Pero no sean reacios a que se acerque a los casos y las conciencias. Es tan bueno no tener ministro como tener uno que nunca los haga sentir. Espero que la casa de Dios continúe siendo para ustedes lo que ha sido: un descanso en tiempos de tribulación, una casa de consuelo. Pero no vayan con el mero deseo de ser consolados, vayan también para aprender de sus fallas y defectos, con la esperanza de que se corrijan. No es el mero oyente, sino el hacedor de la palabra, el que es bendecido en su trabajo. Espero que siempre ejerzan sus juicios en cuanto a lo que escuchan y lo comparen con los oráculos de Dios. Pero si asisten a la predicación simplemente como jueces de su ortodoxia, no obtendrán ningún beneficio para ustedes mismos y pueden hacer mucho daño a otros. Es el cristiano humilde que oye para ser instruido, corregido y vivificado en los caminos de Dios, quien obtendrá el consuelo que proporciona el Evangelio. En cuanto a sus visitas privadas, no esperéis que os visite como un holgazán, sino como un pastor. Y si es así, estad abiertos a un libre intercambio de opiniones sobre vuestros intereses. Ningún ministro está siempre preparado para una conversación provechosa, y algunos mucho menos que otros. Pero si él percibe en vosotros un deseo de ella, le será mucho más fácil introducirla. Sed libres de compartir con él vuestros casos. Esto le ayudará en su predicación más que una biblioteca de expositores. Si mientras estáis conversando con él, se le indica que os comunique la mente de Cristo, según sea más apropiada para vuestro caso particular, no lo toméis a la ligera, sino someteos a ella. Al presidir sus reuniones de negocios, cuando se reúnen como iglesia cristiana para resolver sus problemas, él tiene derecho a su respeto. Toda sociedad otorga a su presidente la autoridad necesaria para contener a los individuos desordenados y preservar el decoro apropiado. Por supuesto, es justo que sea amable y moderado en el ejercicio de la autoridad, especialmente mientras es joven, y será justo que usted, no menos, se someta a su autoridad. Cuando las iglesias discuten con ardor y amargura, cuando todos hablan y nadie respeta más a uno que a otro, se degradan a un nivel inferior al de las sociedades civilizadas. D. En las reprensiones privadas que tenga que administrar. No queremos que nuestro pastor ofrezca reflexiones personales desde el púlpito, pero hay situaciones que exigen una reprensión personal. Por lo tanto, si cumple con su responsabilidad, debe ser libre y fiel al decirnos lo que ve mal en nosotros. Durante mucho tiempo he pensado que hay algunas faltas en los miembros individuales que no son objeto propio de censura de la Iglesia, sino de admonición pastoral. En esta categoría incluiría las declinaciones espirituales, la vacilación sobre verdades importantes, el descuido de los deberes religiosos, la ansiedad mundana y los acercamientos prematuros a cualquier mala conducta. Un pastor fiel, con un ojo de ternura vigilante, percibirá los primeros síntomas del desorden espiritual y con una insinuación oportuna contrarrestará sus operaciones. Pero si no se dice ni se hace nada hasta que el caso requiera la censura de la Iglesia, la parte puede ser excomulgada, pero rara vez se recupera.
Fácilmente podemos suponer que esta es una obra de abnegación para nuestro pastor. Él preferiría visitarte con una sonrisa de afectuosa felicitación. Pero esta obra puede ser una de las más importantes para ti y para la iglesia. No hagas que esta parte desagradable de su trabajo sea aún más desagradable con una disposición irritable y resentida, sino recibe las reprensiones con una mente abierta. La corrección es penosa al que deja el camino, y el que aborrece la reprensión morirá. Proverbios 15:10. Punto número 2. Motivos de la presente presentación. Observemos las razones importantes que nos obligan a obedecer y someternos. Notarán que estas razones se deben en parte al cuidado que tienen de ustedes mismos. Ellos velan por sus almas, y en parte a su simpatía por ellos, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Incluso la parte que parece respetar su comodidad en última instancia concierne a la suya propia, porque si ellos realizan su trabajo con tristeza, eso no os es provechoso. Hebreos 13:17. Presten atención, hermanos, mientras repasamos estos importantes motivos. Primero, vuestro pastor velará por vuestras almas. Supongo que vuestra salvación será su gran preocupación, y mientras Él se ocupa de esto, bien puede esperarse que vosotros estéis de acuerdo con Él y os sometáis a Él en el Señor. ¿Os someteríais a un cirujano que realiza una operación para salvar vuestra vida, o a un abogado que os ofrece su consejo para la seguridad de vuestras propiedades, o a un comandante que os conduce a salvar a vuestro país? Pero estos son objetivos inferiores cuando se comparan con vuestra alma. Observad la fuerza de cada término. Los pastores velan. La palabra literalmente significa mantenerse despiertos. Aquí denota vigilancia. Los ministros son como centinelas en las murallas o en las calles de una ciudad, por cuyo cuidado y fidelidad los habitantes gozan de seguridad. Su trabajo es levantarse temprano, acostarse tarde y comer el pan de la ansiedad, porque así es como Dios da a su amado sueño. Consciente de vuestras tentaciones y peligros, debe estar continuamente en guardia para estar listo para dar la alarma. Vuestro pastor puede estar pensando, preocupándose y orando por vosotros cuando vosotros pensáis poco en él, y quizás, en algunos casos, cuando pensáis poco en vosotros mismos. No lo impidáis, sino ayudadle en su obra. Los pastores velan por ti. Recuerda que estás siendo vigilado por todos lados, pero no de la misma manera. Satanás te vigila, pero solo para aprovechar su oportunidad de destruirte. Él te vigila como un lobo vigila un redil de ovejas. Pero tu pastor te vigila como un pastor fiel, para protegerte y salvarte. El mundo también te vigilará, y eso con los ojos de un enemigo, esperando tu fracaso. Pero tu pastor te vigilará con la tierna preocupación de un padre, para hacerte bien. No te opongas a él en esta su importante obra. Pastores, velad por vuestras almas. Si vuestro pastor estuviera destinado a velar por vuestra salud, vuestra propiedad o vuestra vida, y cumpliera su encargo con habilidad y fidelidad, lo consideraríais digno de vuestra estima. Pero no son estas cosas las que le interesan principalmente. Por supuesto, estaría encantado de haceros bien de cualquier manera, pero ninguna de ellas es su responsabilidad específica. Empleáis a otras personas para que velen por vosotros en tales asuntos. Nada menos que vuestro bien eterno debe atraer la atención de vuestro pastor. Él vela por algo que hace que los reinos e imperios sean insignificantes en comparación. Vela por algo que, si lo conseguís, lo ganáis todo, y que, si lo perdéis todo para siempre. No os resistáis a su obra, sino cooperad con él. Ellos velan como aquellos que deben dar cuenta. ¡Qué puesto tan importante! Cada uno tiene que dar cuenta de sí mismo.
Pero un pastor tiene que dar no solo una cuenta en común con su pueblo, sino también una cuenta de ellos. De sus manos el pastor principal la requerirá. ¿Y cuál será la cuenta de su pastor? Podrá decir de usted: He aquí yo y los hijos que el Señor me dio. Hebreos 2:13. Oh, que pudiera. Pero realmente temo que algunos de ustedes que están hoy encomendados a su cargo, en ese día estarán perdidos. ¿Y qué cuenta tendrá que dar entonces? No tendrá que decir: Señor, algunos de ellos han descuidado tu palabra, algunos la han resistido, algunos me han reprochado por predicarla, algunos la han abandonado y se han desviado tras vanidades mentirosas. Algunos que han continuado no han recibido el amor de la verdad para que pudieran ser salvos. Oyendo, oyeron y no entendieron. Viendo, vieron y no percibieron. Su corazón se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. ¿Y qué sucedería si, cuando se le preguntara, no pudiera justificarse? Y si resultara cierto que no te advirtió, ni te buscó, ni se preocupó por ti, entonces perecerás, y tu sangre será requerida de su mano. ¿Quién hay? ¿Quién es suficiente para estas cosas? En todo caso, por tu propio bien y por el de él, no lo estorbes en su obra. Ay de él si no predica el Evangelio. Y ay de ti si te opones a él en él. No te opongas a su conducta fiel, tanto dentro como fuera del púlpito, siempre que tenga la intención de que sea para tu bien. No te pongas del lado de los transgresores, ni lo estorbes en la obra de reprensión. En resumen, si tienes alguna consideración por tus propias almas o las almas de los demás, obedece los consejos del cielo que te ha comunicado por medio de su ministerio, y sométete. Su trabajo le traerá alegría o tristeza según el espíritu de la gente entre la que trabaja. Estoy seguro de que no desea entristecer ni angustiar a un siervo de Cristo. Sería mejor no haberlo elegido nunca que romperle el corazón, pero esas cosas suceden. En su predicación pública, si tiene un pueblo celoso, modesto, atento, sabio y cariñoso, constante y temprano en la asistencia, sincero y tierno de corazón al escuchar, y deseoso de obtener algún beneficio espiritual de todo lo que oigan, no puedes imaginar el gozo que le traerá. Orará por ti y te predicará con mayor interés. Una situación así puede contribuir mucho al éxito de sus labores, porque Dios obra no solo por la palabra predicada, sino por los efectos de ella en el espíritu de los creyentes. El apóstol supone que algunos, sobre quienes la palabra misma no tenía influencia, podrían ser ganados por la conversación casta de mujeres piadosas. Pero si tu pastor tiene un público perezoso, egoísta, de corazón frío, crítico, engreído y contencioso, ¿qué fuente de dolor debe ser para él? Moisés, el más manso de los hombres, fue vencido por un pueblo así, y estuvo tentado a desear que Dios lo matara de inmediato, en lugar de seguir causándole así ver su miseria. Al manejar los asuntos de la Iglesia, que cada individuo considere que los demás tienen la misma comprensión que él, y tienen el mismo derecho a ser escuchados y considerados. Que todos traten de cooperar y nunca se opongan a una medida solo porque no están inclinados a ella, sino estrictamente por conciencia o por una convicción de que es incorrecta. Estas cosas serán una fuente de alegría para su pastor, pero si prevalecen el orgullo y la voluntad propia, producirán confusión y toda obra mala. Santiago 3:16. Y si él tiene alguna preocupación por la religión o por usted, esto será el dolor de su alma. Si los diáconos que habéis elegido para ayudaros en la verdad son sabios, fieles, activos y tiernos, dispuestos a apoyar a su pastor en toda causa justa, dispuestos a impartir el consejo de los años más maduros y cuidadosos en preservar la pureza y la paz de la Iglesia, vuestro pastor desempeñará sus deberes con alegría.
Pero si los diáconos se ocupan de las cosas terrenales y le dejan todo a él, o, aunque sean activos, si lo hacen con el espíritu de un Diótrefes, tercera de Juan 1:9, en lugar de disminuir su carga, la aumentarán y harán de su trabajo una molestia diaria. En el ejercicio de la disciplina eclesiástica, si hay unidad de corazón, una buena disposición para seguir la palabra de Dios, cualquiera que sea afectado por ella, si, como la tribu de Leví, en tales asuntos no conocéis a vuestro padre ni a vuestra madre, ni reconocéis a vuestros hermanos, ni conocéis a vuestros propios hijos, sino que guardáis la palabra de Dios y mantenéis su pacto. Véase Deuteronomio 33:9. Esto, para un hombre recto, será una fuente de gozo y una sólida satisfacción. Pero si, siempre que se debe tomar una decisión formal en la Iglesia, no se puede obtener unanimidad si los miembros consideran a sus amigos y familiares y dejan de lado la voluntad revelada de Cristo, nada se hará con eficacia. Atribuirán el celo de unos pocos a prejuicios personales, y en lugar de que la persona disciplinada se convenza y se humille, se endurecerá en su pecado. Así, la obra del ministerio será una carga de dolor. Finalmente, si sois un pueblo espiritual, cariñoso y pacífico, vuestro pastor realizará su trabajo con alegría. Pero si sois carnales y contenciosos, si hay murmuraciones, hinchazones, tumultos, lealtades partidistas, celos, antipatías, escándalos, ¡ay! Podrá sembrar, pero será entre espinas. Podrá predicar, pero será con el corazón apesadumbrado. No podéis hacer que el trabajo de vuestro pastor sea penoso, sino a vuestras propias expensas. No os será provechoso. De nada sirve que tengáis un pastor ordenado sobre vosotros en el Señor, a menos que su ministerio os sea provechoso. Por tanto, todo lo que promueva este fin debe ser cuidadosamente cuidado, y todo lo que lo impida, cuidadosamente evitado. Pero el provecho de un ministerio depende en gran medida, ante Dios, del apego mutuo. No pretendo aprobar ese cariño y parcialidad que os haría devotos de un hombre o que os impediría oír otra predicación que la suya. Aquellos que no pueden ser edificados excepto por un ministro dan prueba suficiente de que no son verdaderamente edificados por él. Pero hay un apego entre un pastor y un pueblo que es necesario. Sin él, la asistencia al culto público dejaría, en gran medida, de ser un disfrute. Este apego, mis hermanos, debe empezar con vosotros y debe ser cuidado mediante un curso de trato amable y fiel. Atiende con delicadeza sus necesidades, inspira gradualmente su confianza, participa tiernamente en sus aflicciones y, si la ocasión lo requiere, puedo añadir, sugiérele con afecto sus faltas y defectos. De este modo, él se sentirá atraído a ti de manera insensible. Preferirá predicar en casa a todas sus labores ocasionales en otros lugares. Al conocer tus casos, su predicación será oportuna y sabrosa, y procederá de la plenitud de su corazón. De tales palabras bien se puede decir, ¡qué buenas son! Pero no necesito extenderme en estas cosas contigo. Tal vez nunca se ejemplificaron más plenamente que en la persona de tu afectuoso y amado pastor fallecido. Lo amabas por causa de la verdad que habitaba en él, y él, por otra parte, no solo estaba dispuesto a impartirte el Evangelio de Dios, sino también su propia alma, porque eras querido para él. Que el mismo Espíritu se abrigue entre tú y tu pastor actual. El amor es el gran secreto para haceros felices a todos. El amor, sin embargo, es una planta tierna. Una pequeña ráfaga de crueldad la dañará mucho. Si lo entristeces sin querer, ven con una explicación rápida. Si la crueldad se repite, su apego hacia ti se debilitará, y entonces el tuyo hacia él será el mismo. A esto le seguirán diversos malentendidos, desaires, distanciamientos y ofensas, y el resultado puede ser una antipatía profundamente arraigada.
Cuando esto entra en una persona, todo beneficio de su ministerio se acaba. Si pudiera predicar como un ángel, todo sería en vano en lo que respecta a tu beneficio. Punto número 3. Conclusión. Finalmente, de estas observaciones podéis ver y sentir, hermanos míos, que si vuestro pastor realiza su trabajo con dolor, será a vuestra costa. Ya veis que todo trato que hiera su espíritu socava vuestro propio bienestar. Procurad, pues, que su trabajo sea su alegría en todos los sentidos posibles, lo que os beneficiará. Tratadlo siempre con bondad, para que vosotros y vuestras familias seáis queridos por él. Invitadlo a una comunión íntima en las cosas espirituales, a conocerlo y a ser conocidos por él. Cuando proclame la santa eficacia de la religión, haced que pueda mirar a sus enemigos a la cara mediante vuestra conducta santa, humilde y uniforme en el mundo y en la iglesia. La recompensa de un verdadero pastor está en el pueblo que está a su cargo, en su santificación y salvación. ¿Qué otra cosa es su esperanza, su gozo o su corona de regocijo? No le niegues al obrero su salario. Podría ser su esperanza, sin ser su gozo. Podría ser su esperanza y gozo por un tiempo, sin ser su corona de regocijo en la aparición de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Pero, ¿necesito decirte que esto no sería provechoso para ti? Si Él tiene una recompensa completa por su trabajo, tú debes ser su esperanza, su gozo y su corona. Hermanos, consideren lo que he dicho, y que el Señor les dé entendimiento en todas las cosas. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.